Buenos días. Como bien dijo el paleoantropólogo Richard Leakey, el estudio de la prehistoria nos enseña la complejidad de la familia humana y nos ayuda a entenderla como una especie en conjunto de diferentes especies, las cuales todas vienen de un mismo origen. Hoy quería hablar de unas especies las cuales no conocemos muy bien debido a su reciente descubrimiento, el Homo naledi. Desde el descubrimiento de los huesos en el Valle de Neander, allá por el año 1856, hemos sabido que no somos los únicos hombres en pisar ese planeta. Este descubrimiento marcó el inicio de la divulgación evolutiva del ser humano, el cual basaba sus fundamentos en las teorías por científicos como Charles Darwin. No resulta sorprendente lo mucho que se desconoce de la prehistoria humana a día de hoy. Seguimos sin tener suficiente información sobre el pasado de la vida en nuestra Tierra, debido a la escasez de fósiles encontrados. Las raíces del género Homo se remontan alrededor de 2 millones de años, y el estudio de esta nos ayuda a entender más sobre nuestro comportamiento sociocultural, nuestra morfología y la evolución de nuestros rasgos físicos. Como ya he introducido antes, el estudio del género Homo es un estudio marcado por lo poco que se conoce de él, debido a la escasez de sus fósiles encontrados y a la poca frecuencia con la que se encuentran. Pero en esta niebla de información, causada por la falta de estudio, una especie resulta aún más misteriosa, el Homo naledi. El Homo naledi es una especie antigua de humanos, de la cual solo tenemos constancia de un yacimiento encontrado en el año 2013, en el sistema de cuevas Rising Star, por el arqueólogo Lee Roger Burgers. Un factor que resaltó a los investigadores es la presencia de una fosa común, donde se encontraron una gran cantidad de fósiles apilados dentro de este yacimiento, en un lugar que ellos apodaron la cabina de Naledi, en honor a la palabra estrella en el idioma local. Su cerebro, cuya medida oscila entre 460 y 610 centímetros cúbicos, es notablemente menor cuando se compara con otras especies más tempranas de Homo, como el Homo rudolfensis, el Homo erectus y el Homo habilis, pero ligeramente más grande comparado con especies más tardías de Australopithecus. También es importante mencionar que esta especie es muy peculiar. Su morfología es como una mezcla entre un australopiteco y un hombre que todavía puede trepar por los árboles, teniendo un tipo de locomoción arbórea. No se conoce con certeza de qué rama del género Homo viene esta especie, pero lo que sí que sabe es que es relativamente moderna, contando con entre 236.000 a 336.000 años de antigüedad. Se sabe de la edad de esta especie por unas dataciones de uranio y torio, realizadas a las estalagmitas y a las coladas de calcita de las cuevas, las cuales se relacionan con los fósiles. El motivo por el que esta especie es de tanta suma importancia para la disciplina de la paleoantropología se da en su único yacimiento, ya que diferentes arqueólogos y paleoantropólogos como Lee y Roger Burger opinan que esta fosa de huesos no era una mera fosa preapareciente, sino uno de los primeros indicios de enterramientos culturales reales que conocemos fuera de la especie Homo sapiens y Homo neanderthalis. Aún así, todavía queda parte de la comunidad científica que opina que este yacimiento no nos da ningún indicio importante de la existencia de un enterramiento con bases culturales, ya que su capacidad craneal no era apta para ello. El lugar donde se encuentra una especie nos puede decir mucho sobre el contexto de la cultura, haciendo uso de la ciencia geológica. Aunque sí que es verdad que solo tenemos constancia de un yacimiento, complicando las conclusiones que se pueden hacer del comportamiento cultural de esta especie, se puede observar mucho del espacio físico en el que habitaron esos especímenes. Estudios estratigráficos, liderados por el mismo Lee Burger y Paul Dirks en este artículo, desvelan grandes hechos sobre el contexto del yacimiento y, consecuentemente, de la especie. Por ejemplo, en la cabina de Naledi, donde se encontraron una acumulación de fósiles que aludían a enterramientos, se puede observar que, después de haber realizado estudios estratigráficos, el sedimento de la cueva ha permanecido siempre estable, sin ningún tipo de actividad externa. Antes de entrar en detalle, querría darme un tiempo para explicar un concepto estratigráfico importante cuando se habla de un yacimiento de este estilo. En la arqueología, la división de estratos es crucial para entender el contexto de un yacimiento. Cuando un arqueólogo tiene la oportunidad de investigar un yacimiento arcaico, uno de los primeros factores que se toman en cuenta es si el yacimiento tiene o no conjuntos cerrados. En la arqueología, un conjunto cerrado representa una serie de estratos los cuales no han sufrido ninguna influencia externa que haya podido mezclar los estratos. Esta influencia suele ser causada por animalillos o por corrientes de agua. Ahora mismo me encuentro en los cerrados del Pisuerga, donde se puede ver un claro ejemplo de una estratigráfica de conjunto cerrado. Como se puede ver aquí, un conjunto cerrado es un conjunto de estratos en los que no hay ninguna brecha. Se puede ver en este caso. Con respecto a la estratigrafía, las capas del yacimiento son uniformes. Esto indica a los paleoantropólogos como el mismo Lee Burger que esta fosa de cuerpos no han sido arrastrados por una fuente externa como la lluvia, sino que fueron por un enterramiento pensado por los Homo naledi, demostrando uno de los primeros indicios de cultura humana. Antes de hablar de otro factor que nos enseñan los estudios estratigráficos, querría introducir un elemento de la geología que es muy importante cuando se exploran los yacimientos de este tipo,
la estalagmita encolada. La estalagmita puede llevar o calcita o argonito y está formada por agua con muchos minerales. Esta agua gotea lentamente en entornos muy estables y libera su CO2, solidificándose y formando una capa. Entrando en la parte más interesante de los Homo naledi, querría hablar de su cabeza. Podemos confirmar que su capacidad craneal oscila entre los 400 o 500 centímetros cúbicos, un tercio del tamaño de nuestro cerebro. Pero igualmente, pasando por poco el umbral de tamaño en el que se quedaron los australopitecos. Después de hacer escanes endocraneales, el equipo de Lee Berger determinó que lo verdaderamente fascinante del cráneo del Homo naledi no era su tamaño, sino su composición, ya que mostró una organización cerebral y un desarrollo comunes en especies modernas de humanos, los cuales no compartían su capacidad craneal. Por ejemplo, su lóbulo frontal está extremadamente desarrollado, como se puede ver en el endocast que está aquí en la pantalla. Cuando se compara con los cerebros de los australopitecos, se puede observar un lóbulo frontal extremadamente desarrollado, lo cual pudo haber dado paso a un lenguaje complejo y al manejo de herramientas más complejas. El descubrimiento de este cráneo y el endocast hecho con él han creado una discusión entre los paleoantropólogos sobre la evolución del cerebro humano, ya que contrasta con la idea antigua de que un cerebro grande era el único que marcaba un desarrollo cerebral. El cerebro del Homo naledi demostró que, a pesar de tener un cerebro no tan distinto en tamaño al de un Homo ergaster o un Homo antecesor, tenía un lóbulo frontal muy desarrollado. Esto enseñó a la comunidad científica que lo importante son las cualidades cerebrales y no solo el tamaño del cerebro. Algunos divulgadores barajan la hipótesis de que el cerebro del Homo naledi no creció debido a que nunca se vio afectado por el entorno. El mantenimiento de un cerebro es costoso y requiere una gran cantidad de calorías. Por ejemplo, el cerebro de nuestra especie constituye un 20% de todo nuestro gasto calórico. Según esta hipótesis, el Homo naledi nunca sintió una presión en su entorno para desarrollar un cerebro más grande, ya que su locomoción arbórea, a la vez que terrícola, le permitió tener una gran cantidad de recursos. La dentadura de esta especie también cambió un paradigma de la evolución humana, ya que su descubrimiento nos presentó con unos dientes sorprendentemente grandes para un homínido de su desarrollo. Históricamente, el crecimiento de la capacidad craneal de una especie se había relacionado directamente con el decrecimiento de su mandíbula. Pero esta especie de homínido había roto ese paradigma, ya que tiene un cráneo relativamente pequeño, siendo comparable con el de especies de australopitecos como mencioné antes, pero una mandíbula parecida a la que tenemos los humanos modernos. Otro rasgo interesante sobre el cráneo del Homo naledi es su fuerte pragmatismo facial y el gran tamaño de su primer molar superior. Como ya es sabido, en la evolución humana, el prognatismo facial y el tamaño del primer molar superior se suelen relacionar con especies de homínidos de mayor capacidad. En un estudio publicado en el año 2015 a través de la página de divulgación eLife, Lee Berger y su equipo detallan que el cráneo del Homo naledi demuestra un prognatismo facial relativamente similar al de especies Australopithecus, lo cual es particularmente extraño cuando se tiene en cuenta la edad del yacimiento. Similarmente, se puede ver en este gráfico realizado por el equipo de Lee Berger que el diámetro del primer molar superior de los Homo naledi es similar al de los Homo erectus, aunque tenga una capacidad cerebral similar al de los Australopithecus. Nos enseña la mezcla de unos rasgos más arcaicos con unos rasgos más similares a los de una especie moderna como el Homo neanderthalis o el Homo sapiens. Antes de entrar en detalle sobre el uso del fuego de los Homo naledi, quería hablar de otro aspecto el cual parece más arcaico cuando se compara con otras especies de su época. El tórax de los Homo naledi es similar al de los australopithecus, ya que tiene una forma más abierta al final. Esta no se puede ver en especies como el Homo sapiens o el Homo neanderthalis. La forma de su tórax sugiere una presencia constante de escalada, lo cual se relaciona con su forma arcaica. En términos de la evolución humana, el uso del fuego no es relativamente reciente, ya que tenemos conciencia de que apareció alrededor de 1 millón de años en las cuevas de Vonderwerk. En relación a los Homo naledi, el uso de fuego por miembros de esta especie es incierto, ya que tenemos, en relación con este yacimiento, varias hipótesis básicas que argumentan el uso de fuego, como la sostenida por el mismo Lee Berger. Estas hipótesis se basan en la aparición de hollín y de carbón en cámaras profundas, indicando la aparición de hogueras rudimentarias cerca de los enterramientos de Homo naledi, hace aproximadamente 330.000 millones de años. Incluso se ha llegado a documentar el uso del fuego para consumir animales en una de estas chimeneas rudimentarias. Asimismo, Lee Berger también sostiene el uso del fuego basándose en la teoría de que el Homo naledi no podría haber llegado a la cabina del Neri sin el uso de fuego, ya que no tenía ningún tipo de luz. Esta hipótesis tiene un fundamento extremadamente sólido, ya que el equipo de Lee Berger encontró que en las zonas de la cabina donde había más oscuridad se encontraba la mayor cantidad de carbón. Esto
indica que los Homo naledi usaron ese fuego para ubicarse en la ubicación de su cueva. Esto indica que los Homo naledi usaron fuego para ubicarse en su exploración de la cueva. Similarmente, en la cabina de Naledi, donde se han encontrado los depósitos de cuerpos humanos, también se han encontrado restos de carbón y hollín sin huesos animales. Esto demuestra otro uso de fuego deliberado por parte de los Homo naledi para crear luminización. Más investigación in situ por el equipo de Lieberger encontró restos de huesos de animales que podrían sufrir quemaduras. Por último, Lieberger también argumenta que los Homo naledi transportaban el fuego por toda la cueva, ya que hay restos de uso de fuego como hollín por toda la cueva y no en una sola parte. En conclusión, la investigación y el descubrimiento de esta especie homínido rompe la visión lineal de la evolución humana que se tiene en la disciplina de la paleantropología, ya que tiene una mezcla de rasgos arcaicos y modernos, siendo en sí una especie tan moderna. La época en la que vivió nos demuestra que ha podido coexistir con los humanos anatómicamente modernos como los Homo sapiens. Y esta coexistencia saca muchas preguntas. Por ejemplo, ¿llegaron los Homo naledi y los Homo sapiens a relacionarse? ¿De qué manera pueden haberse relacionado? ¿Qué podría pensar un grupo de Homo sapiens al toparse con una especie de homínido parecida a ellos, pero distinta en muchas otras maneras? Espero que este vídeo haya podido despertar vuestro interés. Investigar sobre una especie tan interesante como el Homo naledi a mí me ha parecido una experiencia fascinante. Muchas gracias por ver este vídeo.